Hey, welcome to English Star. Are you ready to begin? I am ready to begin. How are you? How is everybody? Fine? That's good. Well, we are going to continue with the regular verbs, and now it's time for the verb read. Read. The verb read means to look at and understand the meaning of written or printed words or symbols. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Bien, vamos a continuar entonces con los verbos irregulares. Y en esta oportunidad vamos a hablar del verbo read. El significado del verbo read, como ya lo leí en inglés, es el siguiente. To look at, muy bien, to look at, ¿verdad? No olvidar que los verbos que están en forma infinitiva, es decir, los verbos que tienen que terminar en ar, er, ir, deben comenzar con la preposición to. Por eso, look significa mirar, ¿ya? Y agregándole la preposición to antes del verbo, obviamente que va a estar en forma infinitiva. Entonces, look at. At es una preposición de tiempo, ¿ya? Y en este momento tenemos esta preposición después del verbo look. Entonces aquí tenemos tres palabras. To look at, to look at, to look at. Eso va a significar mirar. Luego viene la conjunción and, que significa y, understand, entender, otro verbo. Estos verbos, ¿no? Understand, en este caso look sería un verbo regular y understand es un verbo irregular. The meaning, ya todos saben lo que significa meaning, ¿verdad? The meaning of written, written es un participio, ¿ya? Viene del verbo write, que es escribir, ¿ya? Or printed, eso es impreso, ¿no? Imprimir, ¿no? Printed. Y words son palabras y symbols son signos o símbolos, ¿no? Y en realidad, mirar y entender los significados de las escrituras o las palabras o símbolos impresos. Eso sería como la definición en español de lo que significa el verbo irregular read. Ahora, he hecho unos ejemplos simples y bien cortos para entender mejor este verbo. Tenemos, primero, English is very easy to read. English is very easy to read. A propósito, ustedes saben que de los muchos videos que he hecho anteriormente, cuando se juntan dos vocales juntas, el caso del verbo read, ¿ya? Cuando se juntan dos vocales, siempre la primera va a ser la que lleva el sonido, ¿ya? La segunda va a ser muda. Y como por lógica, al ser así, quedaría solamente la vocal E, debería tener un sonido abierto, ¿ya? Y es por eso que va a tener un sonido I, ¿ya? Read, read. Siempre cuando hay dos vocales juntas, es la primera la que lleva el sonido. Ahora, en pasado, y solamente como un caso especial, porque yo lo he dicho muchas veces que en inglés no es como reglas estrictas y un sistema metódico estricto, no es así. Existen a veces palabras que tienen cambios bastante, digamos, confusos, tal vez podría ser para algunas personas, y no es el caso de, o es el caso de este verbo read, que en pasado se va a leer read. Se va a escribir igual, pero se va a pronunciar read. ¿Se fijan que es especial a veces algunos idiomas? Ok, entonces,
Pero en presente va a ser read. Ok, entonces, English is very easy to read. Como ya hemos leído bastante con las definiciones de los verbos irregulares, acá tenemos la definición del verbo irregular, ¿cierto? Ya leída. Y para muchos yo creo que es bastante fácil leerla. Y es lo que acabo de poner en inglés, que dice, el inglés es muy fácil de leer. Creo que concuerdan conmigo, ¿verdad? La gran mayoría de los estudiantes y de las personas que se dedican a estudiar inglés se dan cuenta de que leer el inglés es mucho más fácil que escucharlo. Muy bien, vamos al segundo ejemplo. Y dice lo siguiente. She reads English fluently. She reads English fluently. ¿Ya? Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya sabe lo que significa She reads English fluently. El sujeto, ¿cierto? Sujeto, en este caso, un pronombre tónico, con sonido y con sujeto identificable, ¿no? Un sujeto que sabemos que es ella, la persona a la cual estamos viendo, o sabemos quién es. Ella, ¿cierto? She, luego el verbo reads, ¿cierto? Con la S al final porque está en tercera persona, ¿cierto? Oración afirmativa en el presente simple. English fluently, nuestro sustantivo y nuestro adverbio correspondientemente. Y por lo tanto va a significar, ella lee inglés con fluidez. Ella lee inglés con fluidez. ¿Se fijan? Qué fácil es el inglés. Ahora, sí, pasamos a la siguiente página, por decirlo así. Y creo que coincidí con el tiempo. Vamos con el tercer ejemplo. They read the words out loud. ¿Ya? Es muy popular decir out loud. ¿Ya? They read the words out loud. They, nuestro sujeto, ¿cierto? Nuestro sujeto explícito, identificable, tónico. Ya, porque vamos a seguir dando tantas complementaciones, ¿verdad? De palabras. Ok, tenemos entonces they, ellos, ¿cierto? Sujeto. Y tenemos el verbo read. Aquí obviamente no va la S, a pesar de que está presente en la oración, oración afirmativa, porque la regla del presente simple solamente la S va después del verbo, al final del verbo, una vez que la oración esté hecha en tercera persona singular. Solamente ahí puede ir esa regla. En primera persona singular, en segunda persona singular, en primera persona plural, en segunda persona plural y en tercera persona plural, no corre la regla de la S. Por lo tanto, aquí está en tercera persona plural. No va la regla de la S. Y dice, they read the words, ¿cierto? The words, palabras, words, palabras, out loud. Loud significa fuerte, ¿ya? ¿Ya? Y evidentemente, cuando uno lee, existen, yo creo que dos formas, ¿no? Podría ser tres. Una es muy silencioso, que apenas se escucha. La otra es, por ejemplo, normal, donde todos se escuchan, ni muy fuerte, ni muy despacio, ni muy, ni muy en bajo volumen, digo. Y la otra es fuerte, como una voz alta, por decirlo así. En este caso, ya, they read the words out loud. Ellos, ¿cierto? Leen, ellos o ellas leen las palabras en voz alta. ¿Se fijan?
Entonces es una oración simple y muy sencilla de entender. El segundo ejemplo, she reads a story to her son every night. Evidentemente que en esta situación tenemos una oración en tercera persona singular con género femenino, she, y por lo tanto debe ir la S al final del verbo. Oración afirmativa y en presente simple. Por lo tanto, dice, she reads a story to her son every night. Ella le lee un cuento a su hijo todas las noches. Yo creo que ese niño va a crecer muy bueno para la lectura, ya que la madre le está fomentando la lectura desde muy pequeño. Muy buena decisión, porque la lectura es el instrumento más importante que vamos a tener en el futuro para progresar y avanzar y tener éxito. Y el tercer ejemplo es algo que a veces puede ser interesante y a veces no, porque depende de lo que se lea. Y generalmente yo lo he visto muchas veces, que es como una frase, ¿no? Don't believe everything you read. Don't believe everything you read. Don't es obviamente una negación, ¿no es cierto? Tenemos un verbo regular que sería believe, que es creer. Tenemos un pronombre indefinido que es everything, es en este caso no es sujeto you, y el verbo read. Ahora, ¿qué quiere decir esta oración? Don't believe. Me gusta, fíjense que me gusta esta oración, ¿no? Porque uno como que aparte de sonar bien, el sonido, lo encuentro como que tiene una cierta como mística, por decirlo así. Don't believe everything you read. No creas todo lo que lees. ¿Se fijan? ¿Se fijan que a veces uno dice, ok, yo voy a leer, por ejemplo, que en una parte puede decir que el clima hoy será despejado? Y yo lo leí en la página donde dice el pronóstico del tiempo. Y resulta que llega el día donde yo salgo de verano con con ropa de verano y voy a la mitad del camino de 1 kilómetro más o menos y comienza a llover. Entonces yo quedo pensando, oh, yo he leído algo que no fue verdad. Pero evidentemente un pronóstico del tiempo es bastante impreciso e inseguro. Pero ahí yo pienso que en esa situación sí se acierta el hecho de que uno diga don't believe everything you read. Porque que las personas que leen eso digan, a ver, mejor me aseguro, voy a ver el pronóstico del tiempo en varios lugares para tener la certeza de que si voy a salir voy a poder ir con la ropa de verano y sin embargo ir preparado. Es por eso que a veces uno tiene que escuchar estos como pequeños, digamos, frases, ¿no? Tipo consejo. Don't believe everything you read. Podría ser como una canción también. Ok, bien. Tenemos todos estos ejemplos ya dados. Vemos que el verbo read, el significado en una sola palabra sería, muy bien, leer, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, ya lo hemos aprendido, ya tenemos los ejemplos y podemos ya incorporarlo otro verbo más a nuestra lista. Gracias por ver los videos. Suscríbanse los que aún no están suscritos. Gracias a los que ya están suscritos. Apoyan mucho para el canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye bye.